Bienvenidos a Coffee Chisme, un programa entre amigos con diferentes puntos de vista, opiniones y experiencias. Sobre temas que a ti y a ti te interesan. Hola Coffees, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su espacio. Estamos muy emocionados porque es nuestro segundo capítulo de este podcast, que tuvo mucho éxito el primero. Creo que sí hubo buenos comentarios y pues estamos muy felices de estar aquí otra vez, todo el equipo. Aquí nos encontramos con Mónica García, Jackie Herrera, Montserrat Patepizzi, Eric Sosa y su servidora Vicky Baez. Y el día de hoy vamos a tratar temas interesantes que tienen que ver con nuestro tema principal, que es el propósito de vida. Y hoy vamos a estar hablando de la procrastinación, que es un tema pues que se ha escuchado mucho últimamente y creo que es un problema que hay que abordar, que hay que hablar. Y también sobre cómo influyen los padres, o sea, esta línea que tiene que ver con los padres y nuestro proyecto de vida. Así es. Van de la mano con lo que ya habíamos estado hablando en el podcast pasado, que estuvo muy interesante, y pues hay que abordar es que creo que enlaza desde cómo nuestros padres estamos en la infancia, cómo nos educan. Claro, esa línea de si te apoyan, si no te apoyan. Entonces, pues yo leí en una página que se llama Psicoemocional, que habla sobre dos tipos de padres, que son los que te invalidan o los que te validan, los que te dan esos mensajes. A veces no son directos, a veces solamente son pues escondidos. Hay ciertos mensajes que los padres a veces nos tiran y o nos apoyan o nos dicen, no, sabes que aquí yo no voy a entrar, O te frenan. Te frenan, te bajan la autoestima. Pero creo que pues es importante para tu proyecto de vida, porque pues sí, dependiendo de la familia que tengas, a lo mejor no son tantos extremos, pero sí pues hay que saber identificarlos para saber cómo tener esa fuerza para tú salir adelante con lo que tú quieres y no con lo que a lo mejor te puedan influenciar de las ideas que tengan los padres. O sea, va más enfocado como a los patrones familiares, o sea, Sí. desde pues no solamente como los padres. Y a mis padres en este punto de la carrera ahorita ya me están dejando sola porque no quieren saber si me va bien o me va mal, porque desde un principio estaban en desacuerdo de la carrera que yo tomé y solamente me están apoyando nada más para que tenga una carrera y porque no sea la única hija que no tenga estudios, porque a los demás hermanos sí les dieron la oportunidad de escoger, cuando a mí solamente me dijeron que con eso no iba a vivir o no iba a alcanzar un objetivo principal para como desarrollarme como persona, y eso me frena muchísimo y también me hace daño mentalmente y psicológicamente y no sé qué hacer. Y aparte yo sigo mi sueño y yo quiero avanzar como persona sin importar lo que me digan mis padres, si no están de acuerdo desde un principio. Ajá, o sea, sí tiene que ver como, o sea, tú lo sientes más como de que si no te apoyan tus papás, solamente, o sea, no tienes bien en claro lo que quieres. No, sí. O tú sí tienes en claro lo que quieres. Yo quería estudiar comunicación, los que estaban en desacuerdo eran mis padres. Ajá. No querían apoyarme desde un principio, porque desde un principio ellos dijeron que esa carrera no me iban a dar para más. Ajá. O sea, no iba a tener una estabilidad económica como ellos piensan. Ellos querían que estudiara pues, para abogada, para Sí, medicina. Y O sea, cuando te decidiste estudiar comunicación, ¿qué tuviste que hacer para que tus papás dijeran, bueno, ya, escogió comunicación, que se estudie? ¿Qué hiciste para que hasta cierto punto? Porque sí, supongo que sí te están apoyando de alguna u otra forma, ¿no? Pero supongo que hubo un proceso en donde a ellos les costó aceptar que tú ibas a estudiar esta carrera. Pues yo desde un principio les platiqué que a mí me apasionaba esta carrera, que yo quería vivir esta experiencia de estudiar comunicación, porque soy muy buena en algunas cosas. Mi papá no lo quiso entender porque él está acostumbrado a la antigüita, de que sus abuelos o sus padres le inculcaron esa cultura de que pues tú vas a hacer esto y lo vas a hacer a la fuerza, porque es lo que te estoy diciendo.
y mi mamá es como que más accesible, y ella dijo que yo te apoyo y pues vamos a que tú persigas tus sueños, pero en esa parte uno sí me apoya y el otro no, pero Fue como romper con... Sí, y es que eso es muy importante, y a lo mejor tu historia, bueno, tu experiencia les ayuda a los cofis a saber que lo principal es lo que te apasiona, o sea, lo que te gusta. Igual pensar, soy bueno en esto, pero siento que no, o sea, si estás en esas dudas, pues sí, debes quitártelas y aprender a tomar tus sueños y ponerlos en marcha. Con o sin ayuda de tus papás. Sí, pero algo que menciona Jackie, por ejemplo, sí tiene mucho que ver con las creencias desde pequeños, porque, por ejemplo, eso fue en el caso de Jackie, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, igual empiezan desde que, no, pues es que yo tuve esta oportunidad, tú también, pero va a ser lo que nosotros digamos, porque también ellos fueron inculcados de esa manera, ¿no? Y aquí lo que menciona Jackie es que también hay una diferencia entre lo que te va a decir tu mamá y lo que te va a decir tu papá, porque no los dos te van a apoyar de la misma manera. En mi caso, igual a veces yo lo siento así como Jackie. Mi papá me dice, no, pues esto no, porque no te conviene, el dinero, ¿no? Tu cuestión económica, cómo te vas a mantener más después, y todo ese apoyo, ¿no? Y mi mamá es como de, no, si a ti te gusta esto, hazlo. Y yo sí te apoyo. A lo mejor no económicamente, pero pues moralmente sí sientes más el apoyo de tu mamá que de tu papá. Entonces, Es que son experiencias como diferentes, porque no todo es verlo negativamente, ¿no? Porque puede haber padres que no te apoyen al 100 en tu carrera, pero porque ellos digan, es que sabes que de tal forma yo creo que te va a ir mejor. Y a veces es lo que el otro día decíamos en el podcast, o sea, nos ponen a decidir una carrera a los 18 años y a veces a lo mejor los papás lo ven de ese lado. Ok, tienes 18 años, a lo mejor no estás bien enfocado hacia dónde quieres ir, a lo mejor sí te motiva a estudiar comunicación, como dices tú, pero a lo mejor ellos lo ven más como de, yo quiero que te vaya mejor en este aspecto, y por eso como que se meten en las decisiones que tenemos. O sea, no todo es negativo, pero pues tampoco todo es como dejar que ellos decidan por nosotros. ¿No? En el caso, también hay casos, por ejemplo, que te dicen, no, mejor ya no estudies, mejor ponte a trabajar, te va a ir mucho mejor, en lo que estás estudiando una carrera, a lo mejor ya te va mejor en el trabajo, y así, porque bueno, por ejemplo, mi papá estudió en la universidad, terminó su carrera, pero ya no la ejerció, entonces se dedicó a otra persona, y así hay muchas personas que estudian una carrera y al final no la ejercen, es como que dicen, no, invertí mucho tiempo y al final me fue mejor en otra cosa, porque pues sí, a veces les va mejor haciendo otras cosas. Pero es lo que iba, ¿no? La línea delgada entre los padres, ¿cómo, de qué forma podrían hacer que esto se pudiera evitar? Sigue pasando, ¿eh? No somos los mismos, o sea, hay un chingo de muchachos que les está pasando lo mismo y que no saben qué onda. Yo me puedo exponer en mi forma de que mi papá, yo no tengo mis dos papás juntos, mi papá está por un lado, mi mamá está por su cuenta también, me quedé con mi mamá, pero del caso de acá es que mi papá es un poco más agresivo, o sea, que todo lo que me va a decir es en beneficio de lo que él quiera. Yo no sé si puedo mantener una conversación, porque con él no se pueden mantener conversaciones, no le puedo exponer nada, sino que más que nada se enoja, se altera, dice, ¿cómo que no? Te ve, o como si me quisiera desheredar. De querer tener la razón. Ándale, Siempre. me niega casi. Sí. Que le digo que no quiero estudiar esto, o no quiero hacer esto, me niega, o me hace de lado, me ve feo. Pero ahora mi mamá, ella es un poco más comprensiva y se presta, y se presta a la conversación. Con ella es más que nada que acepte y que vea qué es lo que quiero y lo percibe más o menos, yo creo que bien, porque ahorita no me ha hecho ninguna queja, pero es donde voy. ¿Qué forma o cómo podríamos hacer que los muchachos, o no sé qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si hay falta de comunicación, ¿qué es lo que es que siento que ni siquiera nuestros padres saben cómo lidiar con ese tipo de cosas, porque ellos igual los forzaron o les dijeron, la familia es doctor, tú vas a ser doctor por igual. Entonces creo que ese miedo de que pues nuestra generación estemos como que viendo más la parte de las metas, de lo que quieres hacer, de lo que eres bueno, de tus sueños, siento que por ahí estamos en esa línea, y por eso no podemos cambiar a nuestros padres, pero sí podemos romper con esas cadenas y tomar como que lo que nosotros queremos y hacerlo, porque solamente haciendo lo que nos gusta, y obviamente con sacrificios, con no sé, o sea, esa fuerza para salir adelante, siento que así es como
nosotros podemos forjar nuestro propio destino. Por ejemplo, me platican de su carrera, de lo que ya sabían qué son sus ventajas, en qué le pueden aprovechar y en qué lo pueden invertir. Pero en mi caso yo no sabía hasta el momento de que ya me encontraba en la carrera. Yo nada más lo hice, yo creo que en ese momento, y investigando sobre este tema, creo que en ese momento lo hice nada más por despecho. Mi papá quiere una cosa, mi mamá quiere una cosa, entonces vamos por esto también. Seguir la contraria. Sí, vamos por esta. Así somos. Es muy contrario a lo que ellos querían, pero miren, estamos comunicólogos, al parecer no me siento tan mal y sí me gusta lo que estoy haciendo. O sea, creo que no fue una mala decisión. O sí, fue por reprocho o porque realmente tenía las habilidades, pero mi corazón no sé qué digo que debería ser ahí o lo debo hacer ahí, pues realmente sí fue por reprocho también. Pues yo creo que sí tiene mucho que ver la comunicación que tengas con tus padres. O sea, a lo mejor en sus experiencias, tal vez se dicen, no, pues con mi papá yo no puedo hablar tal cual de eso porque no me apoya. Pero, pues digo, igual, si tú no rompes con eso y siempre vas a estar con el miedo de, bueno, pues mejor sigo con lo que me dicen, güey. Ajá, como para evitar problemas. Ándale. Porque, por ejemplo, yo una vez leí un libro que aquí en México, estadísticamente, tenemos esa mentalidad de que tienes que hacer las cosas si te lo dicen, hacerlas cuando te lo dicen. Y si no te lo dicen, y si no te lo dicen, no lo haces. Y si no viene de tus papás, o sea, no lo aceptas. O ese tipo de cosas. Y de hecho en ese libro hay un ejemplo en el que te dice que los papás luego te dicen que estudiar, pero a beneficio de ellos. Porque, por ejemplo, ahí pone el ejemplo de un doctor. Yo quiero que mi hijo sea doctor, porque cuando yo sea viejito, él va a ser el que me va a cuidar, me va a medicar, pero a beneficio de ellos. O sea, que ellos piensan a futuro para ellos, sin importar si a sus hijos les va a gustar o no. Entonces es como de que pues saben identificarlos, sí. Nos implementan ese chip con esas ideas en nuestra casa y es como de que después tienes miedo de si vas a complacer o no a tus papás. Sí, y es que también es centrarnos en que obviamente nosotros pues no somos privilegiados, pero pues sí tener en cuenta que hay otras personas que sus papás no nos apoyan al 100. O sea, nosotros gracias a Dios pues sí tenemos a lo mejor nuestros papás que nos pueden decir, pues estudia tal cosa, ¿no? Yo creo que es conveniente o ven que te gusta. Ajá, sí. Pero hay otros chavos que ni siquiera nos apoyan en ese aspecto. Entonces, y que hay de las personas también que pues como decía Eric, de atreverse, pero se atreven y están solos. O sea, y estar solos en, por ejemplo, en llevar una carrera, pagar, los que son foráneos, los que tienen que pagar esto. Es una chamba horrible, o sea. O si tus sueños, a lo mejor no estudiar, pero ser independiente, tener tu casa o irte a otro país. Entonces, siento que también ahí hay papás que literalmente no te apoyan. O desde pequeños es, como dicen, tenemos ese chip de que nuestros papás todo el tiempo nos dijeron, no, es que eres un inútil, o a lo mejor sí te apoyo, hijo. Y pues siento que ahí pues tienen que cambiar como que lo que nos decimos a nosotros mismos. Tengo una frase que dice, tu autoestima puede cambiar si cambias tu discurso interno. O sea, si todos los demás te dijeron cosas que te hicieron chiquito, tú solito debes de romper eso y por dentro decirte, no, sí puedo, es mi sueño y voy a llegar a sí, y ahorita lugar. Que lo dices, pero qué feo suena tener que trabajarlo cuando ya eres grande, cuando nunca deberías de trabajar eso, porque tú desde pequeño, o sea, ¿por cuántas cosas tienes que pasar para que tú de grande empieces a hablarte bonito? Eso es algo que te deberían de enseñar desde pequeño, no cuando... Y es que debería venir los libros. No, y es que es de diferentes cuestiones, porque obviamente nosotros abarcamos lo que es el proyecto de vida y nos estamos enfocando un poco más a la escuela, ¿no? Somos universitarios. Sí. Pero que hay también de la parte de cuando ya tienes una pareja, en la parte de cuando te tienes que relacionar con otras personas, en tu trabajo, en todo. O sea, desde que eres pequeño, pues si tú convives, por ejemplo, tuviste una convivencia con tus padres que no eran muy amorosos, que no eran de tal forma, pues tú creces y así, ¿cómo se podría decir? Lo normalizas. Así lo normalizas, el que no puede ser tan romántico, el que, ay, no es que mi papá nada más me daba abrazos cuando era mi cumpleaños, o mi mamá solamente me decía tal cosa cuando me veía mal. Entonces tú lo ves normal que cuando creces lo hagas a lo mejor con tu pareja. Y fíjate que en ciertas ocasiones también ciertos comportamientos que llegan a tener los papás ya es un reflejo de nosotros hacia otras personas. Ya vamos a hacer casi una copia, o tal vez no nosotros, ¿verdad? Pero tal vez algunas personas sí van a hacer una copia de sus papás. Sí, tiene mucho que ver eso. Porque ahí dicen que eres el reflejo de tus padres.
¿Y por qué no mejor lo rompemos? Y hacemos nosotros nuestro reflejo. Y nos revelamos todo lo que nosotros Es que nunca sabemos. Bueno, también supongo que nuestros padres, no los podemos culpar al 100 a ellos, ¿no? A lo mejor ellos tuvieron una vida, pues, sabemos que en ese entonces era un poco más difícil que ahorita. Ahorita para nosotros es normal hablar de estos temas. En sus tiempos supongo que no era tan... No. Era como de, ¿qué? ¿Proyecto de vida? ¿Metas? ¿Sueños? ¿Qué es eso? No, siempre fue en la línea. Sí, exactamente. De hecho, el otro día yo estaba hablando con mi abuelita y estábamos hablando sobre la familia, ¿no? Y me dice, no, pues es que yo tenía hijos, y dice, pero nadie me decía que cuántos hijos debía de tener, por qué, que no me dejara, pero porque nadie te lo enseña. Y dice, y ella solita me dijo, a mi edad, mucha gente tenía miedo de hablar de esos temas y yo cuando era niña si llegaba a escuchar algo, mi mamá me pegaba porque me decía que andaba escuchando, que eso no se tenía que escuchar y yo de, ¿qué? Y dice, sí, es que así era antes, dice, pero es que nadie me hablaba de los temas, cualquier tema era como muy prohibido para esos tiempos, estamos hablando de... No me acuerdo cuántos años tiene mi abuelita, pero pues Entonces, ustedes como que en su perspectiva, ¿qué podrían decirle a los COVID como para que puedan romper a lo mejor con una situación similar, o si tienen el apoyo de sus padres también? ¿Qué mensaje les podrían dar, un consejo para que... yo en ese aspecto sí me gustaría como que aportar que si quieren realmente ver cambios en cuestión a su entorno pequeño desde sus papás, sus hermanas, tienen que empezar desde su persona, porque si no lo hacen desde ustedes, no esperen que otras personas lo hagan, realmente no va a pasar. Entonces yo, por ejemplo, sí he visto cambios. Si yo cambié mi actitud poquito, pero también he visto que mis papás tratan de hacerlo. Entonces sí tienes que empezar desde ti, y para que la gente que te va rodeando pues también lo haga. Sí, bueno, yo también siento que la comunicación, al menos en mi experiencia, siento que es lo más, ¿cómo te podría decir? Lo más importante, conmigo, con mi mamá y con mi padre, ¿no? Que lo con ellos dos. Entonces siento que cuando tengo algún inconveniente o algo así, porque antes yo era como de, pues ya lo dejo, ya, que pase ya. Pero porque yo tenía esa idea de que, no, va a empezar mi mamá con su choro, que esto, y así. Pero no es cierto, o sea, cuando yo empecé a hablar con ella, le empecé a hablar de mis temas, de lo que quería hacer, de lo que me daba miedo, tal. O sea, yo sí di el apoyo. Mi mamá todavía, bueno, mi padre todavía tiene como esa idea, como de antes, ¿sabes? Pero siento que igual como que, bueno, me gusta mucho que ellos sí son un poco abiertos. Es decir, ok, no sé cómo asimilarlo, pero bueno, tampoco me cierra la idea de que no puedo hacer. Sí. Entonces, la comunicación yo creo que sí es lo más importante. También. Y la confianza que le tengas a tus padres también. O sea, porque si solamente les cuentas algunas cosas y te guardas otras. Sí. No, pues lo que yo les puedo recomendar aquí a los cofis es que más que nada lo he practicado y fíjense que sí me ha servido mucho con mi familia. Es ver los objetivos que ellos quieren, pero los que yo quiero también. Si se encaminan mucho, esto es un caso, no sé, para quien quiera tomarlo también, si se enfocan mucho a lo que es, lo que ellos van, lo que yo voy, pero digamos, y si yo hago un cambio, también como dicen, como mencionábamos, la vocecita. Sí. Y si hago un cambio, ¿qué pasará? Por lo menos atreverse, como se había mencionado también. Y ese cambio lo vamos a ver enfocado más que nada ya en los objetivos y ya van a variar. Y tal vez eso sea también algo bueno, algo malo, pero no lo sabemos si no lo intentamos. Empezar contigo mismo. O sea, y de ahí viene tus metas, lo que quieres hacer, cómo lo quieres lograr, si estás trabajando en ello. Y del tema que íbamos a tocar también, de la procrastinación. Yo creo que la mayoría en algún momento sí lo ha hecho, sí o sí. Es muy difícil que alguien nunca haya procrastinado. Bueno, yo por ejemplo, yo sí lo hago. O sea, antes lo veía como normal. Bueno, no normal, pero porque pues obviamente no es normal que dejes todo al último si sabes que te van a generar ese tipo de emociones. Pero quieras o no, yo también era como de que, no sé si decirlo, pero hasta me acostumbré. Ves que luego te decía, es que yo estoy trabajando bajo presión con mis tareas. Sí. Y no es cierto, ¿cómo me pongo cuando estoy como hace rato, o sea, estresada? En el momento sientes todo. Enojo, es como de, quítate, la tensión. Esto, lo otro. O sea, y no es normal eso. No, pues es que
bueno, en mi caso, no me gusta estar presionada. Entonces, como que lo siento, lo divido. Todo lo que voy a sentir el último día cuando procrastino, lo divido en más días. Y ya voy sintiendo como que de a poquitos. Pero aún así, a veces sí dejo las cosas hasta el final. Y pues también ahí entra como que pude haber hecho mejor, pude haberlo hecho antes, pero se vuelve un hábito, o sea, se vuelve un hábito porque ya te acostumbras a hacerlo siempre. Ya es como de, tengo una tarea, lo voy a dejar para 2 días antes. Y sí sale, y que sí somos conscientes de las consecuencias, o sea, sabemos, pero aún así, como que el dejarnos llevar, el que sea un hábito, nos lleva a hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y pues es como la frase, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso entra en la cultura que tenemos como mexicanos, buenos mexicanos, que sí, a veces llegamos tarde, que pues sí, dejamos, o sea, no generalizamos, pero la mayoría creo que es, bueno, al menos de los que estamos acá. En algún momento sí. Sí. Yo creo que sí. No te hagas, yo la prepa me agacho. O sea, porque tal cual, si tú, digo, no es que estemos mal, es que no sé cómo decirlo, pero una persona que quiere estar bien, bueno, que puede estar tranquila, es consciente de este montón de emociones que pasa cuando dejas las tareas al último. Entonces una persona consciente podría decir, ok, tengo un trabajo que tengo 2 semanas para hacerlo, lo voy a destinar, ¿no? Para terminarlo. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Sí, se tiene. Eso deberíamos hacer. Pero cuando procrastinas. Porque, por ejemplo, estaba diciendo que mentalmente, imaginemos que vamos navegando, está una persona normal y un simio. ¿En tu cerebro? Ajá, en tu cerebro. Entonces, pues el mío. Tú la persona y tú el simio. Pero se sabe que los animales, pues normalmente, pues no se preocupan por nada. Entonces, a veces recurrimos mucho a esa naturaleza porque los animales como tal no tienen una capacidad para pensar en el futuro o en el pasado, reflexionar sobre el pasado para mejorar en el presente o en el futuro, o cómo realizar las cosas. Entonces muchas veces en ese ejemplo relacionan al simio con la procrastinación por el hecho de que a veces nos tomamos las cosas muy relajados, ¿no? No hacemos las cosas, entonces las posponemos. En el caso de cuando, por ejemplo, ahí mencionaban a un monstruo, entonces, pero eso es cuando ya sientes la presión. Por ejemplo, nosotros que ya vamos a terminar, y ahí mencionaba precisamente lo que es la tesis, tú tienes 1 año para realizar tu investigación. A lo mejor la divides por fases, 3 fases. A lo mejor en la primera fase son 3 meses. No haces nada en esos 3 meses, te quedan otros 6, supongamos, ¿no? Y en la segunda fase no vuelves a hacer nada. Todo el trabajo que era de 1 año lo dejas para la última fase, que serían a lo mejor igual otros 3 meses. Y así sigues, te quedan semanas, te quedan días, y al final llega este monstruo y te dice, a ver, cálmate. Te quedan 2 días para entregar tu tesis y no has escrito nada. Ay, no. Entonces cuando Ya está. imaginariamente este simio se esconde y ya no te está diciendo, pues mejor hay que ver un video. Ya no pasa eso. Y el simio, ya me voy. Ya me voy. Yo hice mi trabajo de distraerte, con permiso. Ya voy a ver videos. Entonces es cuando ya das clic y dices, ¿sabes qué? Me voy a apurar porque pues la tesis la tengo que entregar en 2 días. Entonces muchas veces pasa eso, o sea, hasta que no sientes el miedo o la presión, es cuando realmente dejas de posponer las cosas. Y esas son las emociones que decíamos que se te juntan al final. En ese ratito. Es real, o sea, con ese ejemplo quiero... Pero por ejemplo, ustedes, bueno, con lo que ella ya mencionó, Mons, lo hemos hecho, bueno, yo sí lo he hecho, de dejar todo al último. ¿Cómo lo maneja? Cuando ya tienen por ejemplo, esas 2 horas para terminar la actividad o la tarea que tenían. Porque yo, por ejemplo,
yo puedo tener todo el día, güey, tal cual para hacer la tarea, y es como de que me siento a las 3 de la tarde en mi compu, es que, bueno, ya voy a empezar, ¿no? Y yo me cuento las horas, tengo 5 horas o tengo 6 horas para entregarlo, pero güey, empiezo a hacer otra cosa y tal, y digo, bueno, ya son las 5, ya pasaron 2 horas, digo, bueno, todavía me quedan tantas horas, güey. Ya como veo que me faltan 2 horas, es cuando digo, sí o sí ya lo tengo que terminar, pero no entro tanto como en estrés o así. Ajá, bueno, O sea, cuando como que sí me tienes sale, tiempo, porque hasta me concentro un buen. depende del trabajo, ¿no? Sí. También. Sí, Es que, por sí, ejemplo, depende. en el proyecto que trabajé de la profesora tal, no voy a decir nombre, que era de todo el cuatri, y pues me lo junté en una noche. ¿Se acuerda? Sí, es que sí, bueno, o sea, También depende de la tarea. depende del trabajo Sí. y de si te gusta o no. Ah, ándale. Porque, por ejemplo, yo he hecho trabajos escolares que a mí realmente no me gustan y es cuando más procrastino. O sea, todo el tiempo Sí. es, ay, no, voy a ponerme a hacer otra cosa, pero no voy a hacer esto. Más después. Entonces, cuando algo realmente te gusta, dices, ay, no, sí, hasta te emocionas y dices, ay, hay que planear esto, hay que hacer esto. Entonces, eso sí lo haces. Ya sacó el tiempo. Pero obviamente sabemos que las otras tareas también las tienes que hacer. Sí, Por ejemplo, obviamente. yo lo que hago es hacer primero las tareas que justamente no me gustan y que a lo mejor son tediosas, y para que al final, digamos que mi recompensa de hacer esas tareas es hacer las que me gustan. Por ejemplo, si tengo pendientes en mi casa o si tengo pendiente hacer un video, que es lo que me gusta, pues creo que es más fácil. Sí, o sea, cuando estaba en mi servicio me dejaban hacer videos, pero también me dejaban investigar Ajá. sobre, pues sí, los alcances y todo eso de redes sociales. Entonces, lo que yo hacía era hacer primero lo que no me gusta y después ya. Pero, hacer lo que- pero dejabas al último igual, ¿o qué te gusta? O sea, que a con veces ciertas sí, horas. a veces sí dejaba hasta el final las cosas, pero es que casi no me pasa, o sea, porque trato de no hacerlo. Porque sí lo hago, o sea, yo sí procrastino, pero Pues es que tú lloras. sí, no, te estresas mucho. Yo me estreso horrible, o sea, yo no puedo dejar una tarea para el momento porque no, o sea, no puedo. No puedo lidiar con el conflicto, no puedo. ¿Cuál examen? Es que no me va a dar tiempo desde derecho. Entras hasta en pánico. Estaba llorando. Ah, bueno, eso fue porque estudié, pero al final en el examen no venía nada de lo que había estudiado. Así casi quería yo. Sí, reprobada. Y sí, saqué 5 Con las tareas igual. También. Entonces, Y yo sé que lloras. yo no sé lidiar con el Con las conflicto. emociones fuertes. Entonces, sí, como que trato de no procrastinar porque sé que me voy a sentir peor. Entonces, pues yo creo que ese es un consejo para ustedes. Y también como que no lo vean tan normal, ¿eh? O sea, nosotros lo vemos en plan de, pues sí, un poco de relajo, pero no es normal. No, se te vuelve un hábito. Sí, ¿no? Yo Sí, de hecho porque- de que yo me creí ese hábito de que cuando lo hago me regaño al final, pero creo que también está mal. Porque siempre me digo, tú lo quisiste dejar al final, ahora te aguantas. No estés llorando, no te estés enojando, tú decidiste, ahora lo vas a Te hacer. friegas y lo Ni haces modo. ya. Porque es para dentro de una hora. Sí, y ahí son 11:09, límite a las 12. Creo que ya es hora. A trabajar. Y lo que he visto es que sí es cierto, tienes razón. Pero no sé cómo vean bueno, voy a poner un caso, no sé su nombre tampoco, pero de la dependencia. No, aquí queremos nombres. Es que no puedo decir Ya su está la nombre. porque dependencia. Ya sé que me va a ver, o sea, trabaja en gobernación nada más y sé que me puede hacer algo. Ya. Así que, pero lo que sí es que esta persona es súper ordenada, la verdad. Súper ordenada, pero anteriormente, platicando con ella también, que es mujer, me comentó que para llegar a ese orden, igual la procrastinación, yo creo que en su tiempo, pues no, en ese tiempo no era se tan. llamaba así. No se llamaba así. Dice, pero ahorita le decían procrastinación. Antes ya nada más le decían, deja las cosas al último momento. Ujú. Y ya, era todo. La Era el flojera. último momento. Pero ¿qué hizo esta persona? Ella sabe que las personas que dejan todo al último momento o procrastinan son personas que como tú igual están procrastinando. O sea, siempre debe ser un paso más adelante de ellas. ¿En qué forma? Porque sabes que ellas también van a procrastinar. Y digamos que, pongamos un ejemplo. Te dejan una imagen que le tienes que poner un logo, ¿no? Y esa persona te lo manda después. O sea, te tardas. Pero pues es por lo mismo que ella también procrastinó, hizo lo mismo que tú, pero tú también lo dejaste hasta el último, ya le quieres presionar a esa persona para que te la mande, también lo dejó al último.
Así que es una cadenita, siempre va un paso adelante. Siempre que surjan las cosas al momento lo haces, lo agregas y pones qué va a ser, qué va a pasar después, y tal vez haces suposiciones o una hipótesis, por ejemplo, de lo que pueda llegar a suceder en algunos momentos. Y así puedes evitar el procrastinar. Y si te haces una agenda como esta, entonces no lo entiendo y la verdad yo todavía no lo llevo a cabo. He procrastinado y sigo procrastinando, la verdad, pero sí se ve bien ordenado todo su pizarrón que tiene de todas las actividades que tiene que hacer, y no he visto que se le haya pasado ninguna, la verdad. Yo creo que es algo muy útil, o sea, siempre tener un paso más adelante que las demás y pensar que ellas también van a procrastinar y te van a hacer lo mismo. Y es eso, o sea, tomar esas estrategias de lo que has visto y ponerlo en práctica. O sea, también es cosa de sacrificio, de sacrificar, pues que estás ahí bien a gusto, viendo la tele, escuchando música. Es cosa de hacer, de voluntad, para empezar a cambiar ese mal hábito que tenemos. Y por eso nosotros debemos ser ese alguien que a lo mejor motive a otros a levantarse temprano o a hacer. Y lo ponen a ver más tarde, ¿no? Procrastinaron. No te veo el podcast de Coffee Chisme. Que se espere En la noche o mañana. ya nunca lo vieron. Hay un en el video que estaba viendo de cómo no procrastinar, y dice formas de procrastinar: ver en más tarde y leer comentarios. Yo con los TikToks que luego me aparecen para edición y eso, es como, se ve interesante, lo guardo y ya no lo veo. O cuando guardas tus recetas de comida. Unos 1000 videos por ahí, ¿no? Ay, yo sí los Voy a hacer veo. esto. No, yo no sé que se ve interesante, pero a lo mejor Hasta de puro mis videos, porque luego no le das like a cosas que ni vas a hacer. Hubiera estado y chido después eso, ves ¿sabes? y lo quitas. O sea, que aquí pusieron sus celulares y veamos si posponen las cosas o a ver si tienen algo futuro. Sí, Tal vez en el próximo pendientes. videoblog tal vez aparezca. Ya estamos en un videoblog, ¿eh? Revisión de celulares. ¡ay, no! Yo no. Con la foto de mi ex. Pero bueno, así Corten esto. así vamos a concluir nuestro tema. Con nuestra, pues dejemos, bueno, yo les quiero dejar un consejo para no procrastinar o para pues aventarse a hacer las cosas que deben hacer, pero Para no les hacen, intentarlo. para intentarlo, para de una vez dar el primer paso, y es organizarse. O sea, yo sé que todos tienen en mente qué les ha funcionado. Si es anotar, como dije, si es escribirlo en la computadora, ponerlo en la puerta de tu baño, que es lo primero que ves, y es eso, organizarte, escribir las cosas que tienes que hacer, todas en desorden, y después las acomodas, cuáles surgen más, cuáles son más necesarias y para el momento, y cuáles son las que pueden esperar o tienen más tiempo para realizarse. No se desesperen, todo lleva todo a su tiempo, hay que hacer las cosas ordenadamente, y sé que nos va a costar trabajito, pero al final vamos a recibir una recompensa y ya después ya se va a volver un ámbito y lo vamos a seguir haciendo. Pero es poco a poco, no es así de la noche a la mañana que voy a tocar, no, es poco a poco este cambio. También nos ya tenemos encontramos ahí. contenido, ya. Ahí estamos subiendo en Instagram, en Facebook, TikTok. Estamos en YouTube, tienen los capítulos completos. Igual que nos recomienden de que les interesa que hablemos, Activa la campanita de YouTube. pero de temas relacionados con el proyecto de vida. Ándale. Sí, Sí, son importantes. no existenciales, porque tampoco sabemos. Temas bien raros. Ok, lo dejaremos para más adelante. Pero bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Espero que hayan disfrutado este segundo capítulo de el podcast de los Coffees. No dejen de escucharnos y bueno, nos vemos pronto. Adiós. Bye.